Bueno, saludos a todos. Vamos ahora con nuestro segundo autor. Que es nuevo, pero es viejo también, porque ya habíamos hablado un poco de Alport. Así que vamos a hablar un poco de Gordon Alport y vamos a enfatizar un poco, no solamente en su definición, que ya la hemos trabajado, sino en cómo él ve la personalidad eh, y sobre todo la dimensión de los rasgos, ¿verdad? Para que sepan los tipos de rasgos que plantea, más o menos cómo están estructurados. Así que vamos a empezar. Bien importante, si lees la lectura de Corona, ¿verdad? Es una anécdota al principio sobre la visita de Alport donde Freud, etcétera, ¿verdad? Más allá de la anécdota histórica, yo creo que lo más importante, ya lo hemos dicho, ¿no? Y es que Alport a lo que más le va a dar importancia es al individuo y a la singularidad, y él va a tomar, va a ser ecléctico, es decir, va a tomar de aquí y de allá, de todos lados, para tratar de exponer y de sostener algo, pero realmente eh, es muy descriptivo, teóricamente no, no hay mucho sostén, ¿verdad? Lo que pasa es que es útil, como hemos hablado en la clase, ¿ok? Al menos teóricamente para mí es muy flojo, a diferencia de otros autores. En términos de su vida, fue Alport americano, ¿verdad? Es americano, ¿no? Estadounidense. Nace en 1897 en Indiana. El papá es médico y corría en su casa básicamente un pequeño hospital, ¿verdad? Con enfermeros, etcétera, todo muy limpio. La madre era maestra y era devota religiosa, ¿no? Protestante. La familia, una familia protestante con ese, ¿verdad? Ese tipo de mirada. Eh, Albert en 1915 ingresa a Harvard, ¿verdad? Siguiendo los pasos de su hermano. Ambos estudian psicología, ¿verdad? Él indica que al entrar a Harvard, pues entonces empieza a abrir su mundo y a ver el mundo diferente. Se licencia en Harvard en filosofía y economía, ¿verdad? En sus 4 años. Y justo después tiene la oportunidad de enseñar en Turquía. Así que se va a Turquía y es en ese tiempo que está allá en Europa, ¿verdad? Entre Europa y Medio Oriente, ¿no? Donde Freud, esa anécdota que dice el texto de Corona, ¿no? Eh, en ese periodo también le ofrecen una beca para estudiar el doctorado en Harvard y así lo hace. ¿Sí? Al terminar la tesis doctoral, se va a Europa a estudiar con, digamos, las eminencias psicológicas de ese tiempo, básicamente los psicólogos que están estudiando los procesos conscientes, lo que se llamó la escuela de la Gestalt, ¿no? Estudian sobre todo la percepción, especialmente Max Wertheimer y Wolfgang Köhler. Así que, ¿verdad? Un poco lo que está diciendo es que tuvo contacto con mucha gente eh, ¿verdad? Con mucha efervescencia en estos tiempos, ¿no? En 1924 regresa a Harvard a trabajar como profesor y empieza a dar clases, entre otras cosas, de lo que se llama psicología de la personalidad y el primer curso que se crea de eso, ¿verdad? Él inaugura el campo como tal académicamente, al menos en la universidad, ¿no? No es que no se haya investigado, se investigaba la personalidad como tal, pero no había una asignatura, una cátedra, ¿no? En 1926 sale de Harvard y va a Dartmouth, pero inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente, un par de años después, regresa a Harvard, donde va a estar hasta que se jubile. ¿Ok? En 1925 se casa con la que va a ser su esposa, obviamente, Ada Lufkin, que también es psicóloga, pero a diferencia de Alport, que lo que hace es investigar, ella es clínica, ¿verdad? Y ella va a aportar a sus investigaciones, sobre todo al final, ¿verdad? Los estudios ideográficos de las cartas de la madre de un amigo de ellos, ¿no? Que hacen toda una investigación de rasgos a partir de un documento y una entrevista. ¿Ok? En cuanto a la personalidad, saben que Alport es importante porque eh, eh, hace su trabajo de mérito, ¿no? Su trabajo de recopilar todas las definiciones que se habían hecho, todos los enfoques, ¿verdad? Tratar de hacer un balance, eso lo hace en su libro de 1937, Personality and Psychological Interpretation, y ahí es donde, ¿verdad? Nosotros leímos
plantea su definición de la personalidad como una organización dinámica al interior del individuo. Fíjense que el énfasis es al interior del individuo, el énfasis eso son los sistemas psicofísicos y el énfasis es la adaptación. Si se dan cuenta, la primera definición del texto original que determina su adaptación específica al entorno. Es claramente evolucionista, es claramente biológico. En 1961, en otra edición, cambia su definición a la que ustedes leyeron en clase, que determina su conducta y pensamiento característico. ¿Ok? Así que ya lo habíamos hablado un poco, pero quiero que vean que claramente hay unos enfoques aquí en estos textos. ¿Ok? Eh, Alport va a plantear, ¿verdad? Básicamente como unos criterios, casi como si fuera una meta de lo que es una persona equilibrada o madura. Fíjense que para Alport era bien importante la integración, ¿verdad? Y la conciencia. Así que esa persona equilibrada o madura va a ser proactiva, es decir, no se va a dejar llevar por las circunstancias, sino que va a tratar de moldear las circunstancias, de sobrellevar las circunstancias y va a estar motivado por procesos conscientes, ¿verdad? Que van de la mano. Él va a decidir lo que quiere hacer. En ese sentido, él plantea 6 criterios de la persona equilibrada madura. Si se dan cuenta, todos son procesos de integración. Ampliación del sentido del yo, es decir, que pueda tener interés social, que no se sienta amenazado por las relaciones sociales, es decir, no se desintegre ante el otro. Relaciones afectuosas consigo mismo y los demás, es decir, confianza y compasión, es decir, suficiente integración para no tener que esconderse las cosas a sí mismo, ¿no? Estabilidad emocional, aceptarse, percepción realista de su entorno, no tener que mentirse, que las cosas son mejor o peor o fantasear, perspicacia y humor, disculpen el typo, eh, y una filosofía unificadora de la vida. Si se fijan, todos son elementos de fortaleza e integración. Son ideales, mi gente, y yo no sé ustedes, pero para empezar, yo no conozco a nadie así, y segundo, es como un poco severo, ¿verdad? ¿Cómo se logra todo eso? Entonces, en términos de la personalidad, él va a plantear la personalidad compuesta de diferentes elementos. Ya vimos en la clase, ¿verdad? Que algunos elementos es que está al final de la lectura y en la otra lectura que tienen de Alport lo enfatiza. Algunos elementos van a ser la constitución física, la inteligencia, ¿verdad? Eh, y sin embargo, hay más elementos y la personalidad tiene que ver con cómo, y el temperamento. Y la personalidad va a tener que ver con cómo todo eso se integra, qué pasa con eso. Eh, Alpert va a plantear que la personalidad va a estar compuesta también de rasgos, es decir, de elementos que determinan respuestas conductuales. ¿Ok? Si yo como rasgo soy colérico o iracundo, ¿verdad? O irritable, significa que yo tengo una predisposición a ese tipo de conducta, ¿verdad? O tengo una respuesta, unos sistemas, él va a decir neurofisiológico o neuropsicofisiológico, que propician esa respuesta. ¿Ok? Eh, Sin embargo, va a distinguir distintos tipos de rango y si se dan cuenta, él va a plantear desde lo más ajeno hasta lo más esencial de la personalidad. Él va a decir que hay rasgos comunes, los rasgos comunes son características que puede haber en todos, ¿verdad? Por ejemplo, puntualidad, cortesía, eh, qué sé yo, cualquier adjetivo que puedan pensar que puedan compartir eh, personas, ¿no? Creativo, inteligente, you name it, ¿verdad? Cualquier cosa que pueda encontrarse muchas personas. De hecho, él plantea que eso es lo que se hace en los análisis factoriales, ¿verdad? Vamos a ver con el Big Five, que es apertura a experiencias, neuroticismo, escrupulosidad, todos esos son rasgos comunes porque los pueden tener cualquiera, no son exclusivos. Él va a hablar de que entonces hay rasgos personales y esos rasgos personales van a ser propios del el individuo, van a ser tuyos. ¿Verdad? Y los va a definir como estructuras neuropsíquicas generalizadas, ¿verdad? De cada cual
que hacen que diversos estímulos sean funcionalmente equivalentes y activar y dirigir formas coherentes de conducta adaptativa del estilo de uno. ¿Y qué significa eso? Significa que esos rasgos tuyos van a hacer que tú reacciones de una manera muy particular y muy tuya. Obviamente esos rasgos tenemos que llamarlos por palabras comunes, ¿verdad? No voy a inventarme todas las palabras, aunque a veces sí se inventan palabras. Vamos a ver los diferentes tipos de rasgos personales. ¿Ok? Eh, Alport va a plantear que en términos de rasgos personales, en términos generales, hay entre 5 y 10 que nos definen, ¿verdad? Que son los más importantes. Pero va a definir en diferentes tipos de rasgos. Hay rasgos fundamentales y esos rasgos fundamentales él dice que son muy extraños. Son rasgos que son tan y tan fuertes que determinan toda nuestra vida. Es como, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Pinocho. El Pinocho es la honestidad o la deshonestidad. Realmente es un rasgo fundamental que guía toda su vida, ¿no? Obviamente un ejemplo ficticio. Pero fíjense que él va a plantear ejemplos, eh, todos son literarios, pero por ejemplo el Quijote o el Marqués de Sade. El Quijote, es decir, ese empeño ilusorio en querer transformar la realidad a pesar de todo, ¿verdad? Y de sostener unos valores de una época muerta, pues, es un rasgo de él que determinó toda su vida como personaje, incluso no solamente su vida, sino su muerte, ¿no? Sus amores, sus amistades, absolutamente todo. Pues él va a llamar a ese rasgo fundamental quijotesco, ¿verdad? Eh, y es un rasgo que determina, que guía toda tu vida. Igual el Marqués de Sade, en sus textos más que nada, no en su vida real, el hecho de ser sádico, es decir, de que lo que le interesa es gozar o satisfacerse del sufrimiento de los demás o el sufrimiento ajeno. Eh, Hay muchas personas, pero muy pocas personas que son así. ¿Ok? Sin embargo, todos tenemos rasgos principales que van a ser, digamos, esos rasgos que son más destacados, que más nos definen. Piensen, si yo le pido a tu mejor amigo, tu mejor amiga, o a alguien que ha estado bien cercano a ti, que te defina como una carta de recomendación o qué sé yo, yo quiero presentarte a alguien, ¿verdad? Mira, es que yo quiero presentarte a alguien para que sepa quién tú eres. ¿Qué te define? Pues esas 5 o 10 palabras probablemente son tus eh, rasgos principales. Obviamente hay un montón de otros rasgos. Quizás tú lo que te define es que eres creativo o compasivo o impulsivo. Y sin embargo, puedes tener un montón de otros atributos o rasgos como la puntualidad, como la empatía, como eh, la organización. Pero eso ya son rasgos secundarios, no es que no sean eh, importantes, pero no son los más que te definen, ¿verdad? Los más que guían tu respuesta o tu conducta. ¿Ok? Eh, Albert va a decir que también hay, aunque todos los rasgos motivan, porque todos los rasgos pueden propiciar conducta, ¿no? Como lo dije, ¿no? La apertura a experiencia o la escrupulosidad pueden, pueden moverte a hacer cosas, ¿no? Eso es motivar, ¿no? Él va a resaltar algunos rasgos de motivación, es decir, aquellos rasgos que te mueven a hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, la puntualidad hace que te vistas más rápido, te levantes antes, etcétera, ¿no? Pero están también los que se llaman los rasgos de estilo, que son los rasgos, ¿verdad?, que determinan cómo vas a hacer las cosas, ¿no? Por ejemplo, con el comer, pueden haber rasgos de motivación, es decir, el ser comelón o el ser ansioso incluso, ¿no? De motivación, disculpen, rasgos de motivación, pero los rasgos de estilo van a ser aquellos que van a determinar cómo cómo tú vas a hacer eso. Por ejemplo, si tú eres altanero, fanfarrón, ¿verdad? Narcisista, como le quieras llamar, pues probablemente la manera en que tú comas va a ser muy distinta a si eres, como dirían en inglés, sloppy, ¿verdad? Si eres una persona que no te interesa o que eres vago o cualquier otra razón, ¿verdad? Eh, pues vas a comer de manera distinta. Motivación es que te mueve a hacerlo, estilo, cómo se hace eso. ¿Ok? Em, Alport va a decir que hay algunos rasgos personales de motivación y estilo que es lo más cercano a tu core, ¿verdad?
lo que podríamos llamar el núcleo de tu personalidad. No es toda tu personalidad, ¿por qué? Porque tu personalidad está afectada por un montón de cosas, lo dijimos, elementos innatos, temperamento, inteligencia, etcétera. Pero él va a decir que hay ciertos rasgos que es lo más importante y que tú reconoces como tuyos, ¿no? Fíjense que es la manera en que tú te puedes definir, ¿no? Disculpen los typos. Eh, Van a ser ese propio, van a ser los elementos más fundamentales para tu identidad, para tú decir cómo tú eres, ¿verdad? Y eso, si yo les doy un papel a ustedes ahora mismo y les digo, bueno, defínete, o le doy a su mejor amigo, defina a fulanito, usted me podría decir si estos son mis rasgos o estos no son. De hecho, los cuestionarios de personalidad básicamente se guían de eso, es decir, en lo que tú conoces de ti mismo. Eso tiene un pro, es decir, yo puedo darte un cuestionario, hacer toda una investigación y eso sirve para un montón de cosas, pero tiene un montón de contras porque ya lo habíamos dicho, yo realmente no sé, no me conozco totalmente. ¿Ok? Así que, ¿verdad? Volvemos a esta disyuntiva desde el principio de la importancia de la conciencia, ¿verdad? Y hasta dónde puedo confiar en la conciencia y hasta dónde no. Pero quizás para que vean, para Alport, la identidad, la conciencia, las motivaciones son importantes. Eh, en ese sentido, Alport va a plantear que las motivaciones, aunque pueden ser algunas inconscientes, ¿verdad? Yo no como inicialmente porque digo yo quiero ir a comer, ¿verdad? Sino que como porque tengo hambre. Sin embargo, yo puedo hacer de la comida, del comer, del salir a comer, de cocinar, ¿verdad? Del acto de comer, eh, algo que yo quiero hacer, que yo quiero buscar, ¿no? Eh, Albert va a decir que los individuos somos proactivos y que hay que pensar la motivación, ¿verdad? Y lo que hace el individuo eh, como algo que puede ser autónomo funcionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que aunque podemos empezar a hacer las cosas por otras razones, quizá usted empezó a leer a Alport porque yo lo obligué a leerlo en esta clase y sin embargo a usted le gustó y siguió haciéndolo. O usted dijo, esto me parece interesante, quiero investigarlo, ¿verdad? Y usted continúa leyendo a Alport no porque tiene una motivación inconsciente, diría Alport, sino porque le gusta. Y eso es lo que él llama autonomía funcional, es decir, que las cosas pueden continuar por razones distintas, incluso conscientes, a las originales. ¿Ok? Esa es la manera en que él explica un montón de cosas, sobre todo la que él explica que uno puede hacer cosas que le gustan, ¿no? Y no pensar que todo tiene que ser porque hay un deseo inconsciente, una pulsión extraña, ¿verdad? Él le huye a eso todo lo que pueda, ¿verdad? Porque él no va por ahí. ¿Ok? Su énfasis es la conciencia y el individuo. ¿Ok? Eh, en esa línea, Alport va a proponer un estudio ideográfico, y cuando se habla de ideográfico, lo que quiere decir, piénsenlo casi como un estudio de caso, es decir, un estudio no de las leyes generales de los individuos, sino un estudio de la historia, de las situaciones, de las particularidades específicas de ese individuo. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo voy a buscar cómo es este individuo que yo estoy viendo, voy a definir sus rasgos, voy a definir sus motivaciones, voy a definir su estilo. Y un ejemplo de este estudio ideográfico que lo que hace es utilizar métodos, eh, no todos cualitativos, pueden ser cuantitativos, pero sobre todo métodos cualitativos o de análisis de testimonios personales, pueden ser grabaciones, diarios, entrevistas, cartas. Un ejemplo de eso que ustedes tienen en su lectura son unas cartas de Jenny. Jenny era la mamá de un ex colega de Alport y su esposa. Esta mujer escribe 300 cartas sobre su hijo, ¿verdad? Sobre su rencor y su situación sobre su hijo, se las escribe a ellos. Y ellos lo que hacen es que la analizan, ¿verdad? Como si fuera un caso clínico y empiezan a tratar de a través de ese material sacar cuáles son los diferentes rasgos. Y se fijan ahí, tienen en la tablita que está en el libro de texto, cómo a través de estos
método ideográfico obtienen unos rasgos de conflictivo, agresivo, egocéntrico, sentimental, independiente, autónoma, artística, egocéntrica, cínica, morbosa, etcétera. Y luego se trató de hacer lo mismo con un análisis factorial, ya un método estadístico, y lo que se encontró fue muy similar, eh, muy similar a lo que yo había encontrado, y en ese sentido pues lo que se plantea es que hay cierta concordancia entre los dos métodos, es decir, que validan eh, ese approach. Así que nada, realmente estos rasgos y estos atributos no son otra cosa que adjetivos. Adler lo que está, Alport, disculpen, lo que está haciendo es describiendo a estas personas y tratando de describir la integración, la manera en que estas personas son, como hemos leído, su esencia. Si se fijan, el énfasis que estaba haciendo es la descripción. Eh, y todas las categorías que les dije en la introducción al curso se ven aquí, eh, especialmente el reduccionismo biológico, la integración, el individuo, ¿no? Alport está atado, ¿verdad? Está encajonado en la idea de adaptación, de la biología. Aquí no hay causalidad psíquica, o al menos no es tan importante como en otros autores como Freud y como Wundt, o incluso en Vygotsky. Sin embargo, uno de los pilares de esta asignatura, de este campo, que es las teorías de personalidad, así que es importante conocerlo. Usted llegue a sus propias conclusiones. Si le interesa hacer investigación, pues ya tiene una mejor idea. Bueno, aquí hasta la próxima. Recuerden cualquier duda, el foro o por email. ¿Ok? Nos mantenemos en comunicación.